Muy bien, para este primer ejercicio, si nos fijamos, tenemos a la variable x en cada uno de los términos. Lo primero que vamos a hacer es factorizar x, pero no cualquier x, sino x que tenga la menor potencia. Potencia 5, potencia 3, potencia 1. Voy a factorizar entonces x de la menor potencia. Voy a hacer algunas operaciones auxiliares para saber realmente cómo estoy trabajando. Operaciones auxiliares. Cada uno de los términos que están en la expresión, tengo que dividirlos por el factor común. En este caso, el factor común es x. Para saber lo que está dentro del paréntesis, nuevamente, voy a dividir cada uno de los elementos entre el factor común. Vamos con el primer elemento. Tendría x a la quinta dividido entre el factor común que es x. Si recordamos propiedades de potencias, cuando las bases son iguales, que en este caso x es la misma base, las potencias se restan, ya que estamos trabajando con la división. Entonces, 5 menos 1, eso va a ser x a la cuarta. Y esta es la expresión que debo colocar dentro del paréntesis, ya habiendo factorizado. Vamos con el siguiente. Dividimos el siguiente término entre el factor común. El factor común es x. Divido entonces 20x al cubo dividido entre x. Lo propio, divido acá los coeficientes. El coeficiente del numerador es 20 y el coeficiente del denominador es 1. No se lo anota, pero se sobreentiende que hay un 1. 20 entre 1 es 20. Lo mismo, x y x. Las bases son iguales. Y en la división, cuando las bases son iguales, las potencias se restan. Potencia del numerador, 3, menos potencia del denominador, 1. Esto va a ser igual a ¿qué? A 20 por x, 3 menos 1 es 2. Y justamente esta expresión es la que va al paréntesis. Entonces el signo se mantiene, ¿no? Más entre más va a seguir siendo más. Ya allí la expresión va a ser 20x al cuadrado. Finalmente, divido en la última expresión, que es 100x, entre el factor común, que es x. Lo propio, divido 100x entre el factor común. 100 entre 1, eso es 100. Acá, x dividido entre x. Vamos a aplicar el mismo procedimiento. Las bases son iguales. Por lo tanto, en la división las potencias se restan. Potencia del numerador, 1, menos potencia del denominador, 1 también. 1 menos 1, eso es 0. Entonces la expresión sería 100x elevado a 0. Pero sabemos que cualquier elemento, cualquier expresión elevada a 0 es 1. Por tanto, eso sería 100 por 1, que sigue siendo 100. De otra manera, tendríamos 100 dividido 100x entre x. Como es la misma expresión, tengo x arriba, tengo x abajo, se va y solo me queda 100. Es lo mismo. Y esta es la expresión que voy a colocar dentro del paréntesis. Más 100. Ahora bien, he factorizado, porque recordemos que factorizar es expresar un término como el producto de sus factores. Pero me falta algo más. Ya he sacado el factor común, pero aquí también puedo factorizar alguna expresión. ¿Cómo vamos a trabajar en este caso? De la siguiente manera. X. Voy a trabajar de dos formas. La primera forma será
desarrollando, abriendo paréntesis. Entonces tendría lo siguiente: x por... Si nos fijamos, aquí está x a la cuarta. Debería trabajar con una de sus raíces, es decir, x al cuadrado. Cierro paréntesis, abro otro paréntesis, también x al cuadrado. ¿Por qué? Porque la expresión de mayor cuantía en su potencia es x a la cuarta. La raíz de x a la cuarta será x cuadrado. El primer signo se copia, más. El segundo signo es la multiplicación de ambos. Más por más, más. Debo buscar ahora dos números que multiplicados me den 100. Y como los signos son iguales, sumados tiene que darme 20. ¿Cuáles son esos números? Esos números son 10 y 10. 10 por 10, 100. 10 más 10, 20. Y ya está. Ahora, como esta expresión es la misma que esta, puedo multiplicarlas y fíjense lo que me va a dar. Tendría x por x al cuadrado más 10, que es la misma expresión. X al cuadrado más 10 por x al cuadrado más 10 es x al cuadrado más 10, pero todo eso al cuadrado. Es como si dijera lo siguiente: toda esta expresión es b, toda esta expresión es lo mismo, sigue siendo b. Y si yo hago b por b, eso es b al cuadrado. Y justamente por eso es este cuadrado. La segunda forma, aplicando el método ASPA, tendría lo siguiente. Ya tengo la expresión x por x al cuadrado, x por x a la cuarta más 20x al cuadrado más 100. Aquí voy a trabajar simplemente en el paréntesis, porque x ya está factorizado. Voy a trabajar ahí de la siguiente manera. Voy a escribir la expresión y voy a trabajar el método ASPA de manera clásica. Voy a sacar raíces. Raíces de x a la cuarta, bueno, tendría x al cuadrado por x al cuadrado. 100. Las raíces de 100 o los factores de 100 pueden ser varios. 20 por 5, 100 por 1 o 10 por 10. Entonces, en este caso me conviene que sea 10 por 10. Siguiendo lo que nos indica el método ASPA, multiplico de manera cruzada y tengo lo siguiente. X al cuadrado por 10, 10x al cuadrado. X al cuadrado por 10, 10x al cuadrado. Sumo ambas expresiones, 10x cuadrado más 10x cuadrado sería 20x cuadrado. Y esta expresión es la misma que esta. Por tanto, ¿cómo escribo la factorización? Tomando en cuenta estos elementos de forma horizontal. Tendría, entonces, x por x al cuadrado más 10, que es justamente esta primera expresión, por x al cuadrado más 10, que es esta expresión. Esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a x por
Lo mismo, x cuadrado más 10 por x cuadrado más 10 es la misma expresión. Eso sería x al cuadrado más 10, todo eso elevado al cuadrado. Y si se fijan, es la misma expresión que hemos encontrado acá. Esta expresión la puedo escribir de la siguiente manera. Esto va a ser igual a x a la séptima menos 2 elevado a 7. Si multiplicamos 7 veces 2 por sí mismo, nos da 128. Vamos a recordar algo más, ya que tenemos una diferencia, esto es negativo, y tenemos x y 2 elevado a la misma potencia. Digamos esto, sabiendo que por ejemplo, tenemos x elevado a n menos y elevado a n. Si nos fijamos, ambos elementos están elevados a la misma potencia, n y n. Esto va a ser igual a ¿qué? X menos y, los elementos base, pero elevados a la potencia 1. Y vean qué sucede acá. X elevado a n menos 1 más x elevado a n menos 2 por y más x elevado a n menos 3 por y al cuadrado más, etcétera, más x por y elevado a n menos 2 y finalmente más y elevado a n menos 1. Parece complejo, pero es bastante sencillo. Simplemente las expresiones están reduciéndose. Mientras x va reduciéndose, y va incrementándose. ¿Cómo sería en el ejemplo? Tendríamos lo siguiente. Tendríamos x a la séptima menos 2 a la séptima. Que eso va a ser igual a que, siguiendo la regla, tendría x menos y. X menos y está asumiendo el valor de 2, entonces x menos 2. Por x elevado a n menos 1, en este caso la potencia es 7. N menos 1 sería x elevado a 6. 7 menos 1, 6. Y a partir de aquí va reduciéndose x y va creciendo y todos los signos son positivos. Esto se asemeja a la diferencia de cuadrados, a la diferencia de cubos, a la diferencia de elementos con la misma potencia. Esto va a ser x igual a, si antes era 6, ahora va a ser 5 y y va a empezar a crecer, y elevado a 1, más x elevado a la cuarta por y al cuadrado, más x elevado al cubo por y elevado al cubo, nuevamente, x está reduciéndose mientras que y está creciendo. Más x por y elevado a la quinta. Y finalmente, como x está elevado a la unidad, acá va a estar elevado a 0, ya no lo anotamos, y elevado a la sexta. Y esta es la expresión factorizada. ¿Por qué factorizada? Porque está expresada ya no como una resta, sino como una multiplicación. El ejercicio 5 nos plantea algo interesante. Veamos. Vamos a escribir este término, este ejercicio, de otra manera. Fíjense lo siguiente. Esto puede ser igual a ¿qué? X elevado a 2n, todo eso elevado al cuadrado, por y elevado a n, y todo eso al cuadrado. Expliquemos por qué. Si recordamos la propiedad de potencia de una potencia, tenemos lo siguiente. A elevado a la m elevado a la n, potencia de una potencia es igual a multiplicación de potencias. En este caso, solamente en este caso,
¿Qué tendría? Tendría x elevado a 2n por 2. Potencia de una potencia, multiplicación de potencias. Si multiplicamos las potencias tenemos 2n por 2, 4n. Y esta expresión es la misma que esta. No ha cambiado en nada, simplemente hemos escrito de otra manera. Lo mismo con la expresión y elevado a n elevado al cuadrado. N por 2, 2n. Y sigue siendo lo mismo. Aquí vamos a hacer algo similar. En lugar de escribir 4 vamos a colocar 2. Pero 2 elevado al cuadrado dividido entre 25. Pero 25 es como escribir 5 elevado al cuadrado. ¿Para qué estoy haciendo esto? Para aplicar esta propiedad. En el primer caso, aquí puedo escribir lo siguiente. A por B elevado a n es igual a la n por b a la n. Tenemos eso, fíjense. X elevado a 2n por elevado al cuadrado, y elevado a la n elevado a 2. Entonces, puedo escribir esa expresión de la siguiente manera. Puedo escribir como x elevado a 2n por y elevado a n y todo eso elevado al cuadrado. Menos. Lo propio acá. En esta expresión, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar esta otra regla. A elevado a n dividido entre b elevado a n. Como ambos están elevados a la misma potencia, pero las bases son diferentes, puedo extraer la potencia n. Voy a hacer eso acá. Si bien las bases son diferentes, las potencias son iguales, entonces puedo sacar la potencia que es 2. ¿Pero para qué he hecho esto? Para lo siguiente. Ahora, sabiendo que tenemos, ambas expresiones están elevadas al cuadrado. Y la relación que las une es la diferencia, es menos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una diferencia de cuadrados. Eso es como decir a al cuadrado menos b al cuadrado. Diferencia de cuadrados. Y este producto notable se escribe de la siguiente manera. A menos b por a más b. ¿Qué sería a? Sería toda esta expresión. ¿Qué sería b? Sería toda esta expresión. La respuesta entonces sería igual a ¿qué? Me dice a por a menos b, que es a, es toda esta expresión x elevado a 2n por y elevado a n menos 2/5. Por a más b, x elevado a 2n por y elevado a n más la expresión b, que sería 2/5. Y ya está factorizado, porque antes era una diferencia y ahora es una multiplicación. Para el ejercicio 7 vamos a asociar algunos elementos. Esto va a ser igual aquí. Voy a asociar estos elementos para comenzar. AX menos 2BX. Asocio AX menos 2BX. También voy a asociar estos dos elementos. Menos 2AY más 4 veces BY. Pero no puedo colocarle el paréntesis así nada más, porque si no, parecería que esto es multiplicación, y no lo es. Simplemente he asociado algunos términos. Por tanto, todo sigue siendo igual, simplemente que van a unirse a partir de la adición. Explicando otra vez.
Si yo hago desaparecer los paréntesis, tengo que encontrar la misma expresión original, es decir, esta. Veamos. Hago desaparecer paréntesis, tendría ax menos 2bx. Más por menos 2ay, más por más 4by. Y esta expresión es la misma que está descrita en el enunciado. No puede cambiar la expresión original para comenzar. Entonces, para la expresión azul, para este paréntesis azul, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es el factor común? Si me fijo, el factor común aquí es x. Por tanto, voy a factorizar x. Lo mismo, vamos a hacer algunas operaciones auxiliares. Al sacar el factor común, tengo que dividir todos los elementos entre el factor común, en este caso entre x. Dividamos. Tendríamos ax dividido entre x. Puedo hacerlo de la siguiente manera. Como tengo x arriba, x abajo, se cancela y solamente me queda a. Y esa expresión es la que va a estar, ese término va a estar en el paréntesis. El siguiente. Tal cual, menos 2bx dividido entre el factor común que es x. Lo propio, arriba tengo x, abajo tengo x y se va. ¿Qué es lo que me queda? Me queda simplemente menos 2b. Y eso es lo que anoto en el paréntesis. Menos 2b. Ya está, ya he factorizado. Vamos con el siguiente elemento. Vamos con el siguiente paréntesis. ¿Cuál es el factor común? Aquí el factor común es y, pero también es la parte numérica, 2, porque el 4 es factor de 2. Entonces, comencemos con ello. Más, factoricemos el 2, que es el menor término, el menor factor, y. Y vamos a hacer lo mismo. Como ya he sacado el factor común, voy a dividir los términos, cada uno de los términos entre el factor común. Tendría menos 2ay dividido entre el factor común que es 2y. ¿Qué puedo hacer ahí? 2 con 2 se va, y con y se va. Pero fíjense un detalle acá. Arriba es el signo negativo, abajo es el signo positivo. Menos dividido entre más, eso es menos. ¿Menos qué? Menos a. Entonces el elemento que debería estar aquí es menos a. Siguiente. El siguiente término es más 4b y dividido entre 2 veces y. Lo propio. Primero la división. Más entre más, eso es más. 4 entre 2, 2. Y aquí tengo y arriba, y abajo, se cancela y simplemente me queda b. Y esa expresión es la que viene al paréntesis. Más 2 veces b. Y ya está. Sin embargo, aún no está factorizado completamente. Si nos fijamos en la expresión, aquí tenemos a, aquí tenemos a, aquí tenemos 2b, aquí tenemos 2b. El único problema es que los signos son distintos. Aquí es más a y aquí es menos a. Aquí es menos 2b y aquí es más 2b. ¿Qué voy a hacer? Voy a factorizar el signo en una de estas dos expresiones. Acá. ¿Cómo? De la siguiente manera. El primer elemento no va a cambiar, se va a mantener tal cual. X por a menos 2b. En cambio, en esta expresión, en la expresión amarilla, vamos a cambiar. Vamos a factorizar el signo. ¿Qué es factorizar el signo? Sacarlo.
menos 2 veces y, nada más. Pero al hacer eso, nuevamente, he factorizado un término. Voy a hacer lo siguiente para saber qué elementos van a estar dentro del paréntesis. Divido menos a entre menos 2y. Divido menos a entre menos 2y. Como he factorizado el signo, entonces simplemente debo tomar en cuenta eso al momento de reescribir la expresión. Menos dividido entre menos, eso es más. ¿Más qué? Más a. Más dividido entre menos, eso es menos. ¿Menos qué? Menos 2b. Y ya está. ¿Para qué hice eso? Aquí la expresión a menos 2b es la misma que a menos 2b. Por tanto, podemos factorizar esa expresión. ¿Qué tendríamos? Tendríamos a menos 2b. Como hemos factorizado a menos 2b, vamos a utilizar el mismo razonamiento. Cada una de las expresiones, esta expresión y esta expresión, vamos a dividirla entre el factor común que es a menos 2b. Entonces tenemos x por a menos 2b dividido entre a menos 2b. Si nos fijamos en la expresión, tenemos a menos 2b arriba, a menos 2b abajo. Es la misma expresión, por tanto, todo esto con todo esto se cancela. ¿Y qué me queda? Me queda simplemente x, que es lo que va al primer paréntesis. El siguiente, menos 2y por a menos 2b, todo eso dividido entre a menos 2b. Lo mismo, arriba tengo a menos 2b, fíjense, tal cual, a menos 2b abajo. ¿Qué es lo que me queda? Me queda menos 2y. Menos 2y. Y ahora sí, la expresión está factorizada porque de ser una resta, una suma, ahora es simplemente una multiplicación. Para el ejercicio 9 vamos a hacer lo siguiente. En primera instancia, no tengo muchas operaciones que hacer, no tengo muchas expresiones con las cuales trabajar. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar estos dos paréntesis. Muy bien, este trinomio con este binomio. Multipliquemos a por a cuadrado al cubo. A por 1, a. Siguiente, b por a cuadrado y b por 1. Más por más, vamos a hacer más. B por a cuadrado, b. B por 1, b. Finalmente, menos 1 por a cuadrado y menos 1 por 1. Menos por más, menos. Menos a cuadrado, menos por menos, perdón, menos por más, menos, menos 1. Perfecto. El resto lo copio tal cual. Menos a cuadrado, menos 1. ¿Para qué hice eso? Para poder simplificar o reducir o agrupar términos semejantes. En este caso, no tengo a al cubo, así que lo puedo dejar como está. Voy a ordenar un poquito. Aquí tengo menos a cuadrado menos a cuadrado. Eso es igual a menos 2 a cuadrado. Recordemos. Cuando son términos semejantes, cuando tienen la misma base y la misma potencia.
como tiene la misma base y la misma potencia, sumamos o restamos los coeficientes. Vamos a hacerlo acá en operaciones auxiliares, solamente para recordar. Menos a cuadrado menos a cuadrado. Tiene la misma parte literal, es decir, tanto en la letra como en la potencia. Perfecto. Entonces, se copia la misma potencia y la misma base, a cuadrado. Va a ser lo mismo. Pero aquí, el coeficiente es menos 1, el coeficiente es menos 1. Menos 1 menos 1 es menos 2. Signos iguales se suman y se mantiene el signo. Signos distintos se restan y se coloca el signo del mayor. Por eso es menos 2 a cuadrado. Siguiente. Ordenando un poquito, tendría más a cuadrado b más a más b. Aquí lo propio, menos 1 menos 1, eso es menos 2. Y ya está. Ya tenemos algo un poquito más estructurado. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Tenemos que agrupar de alguna manera estos términos para que podamos factorizar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agrupar estos primeros tres términos. A al cubo menos 2a cuadrado más a cuadrado b. Vamos a agruparlos. Y los otros tres también vamos a agruparlos. A más b menos 2. Pero, ¿qué es lo que tengo en el primer paréntesis? Tengo a y tengo a. Es el factor común. Pero fíjense, tengo a al cubo, a al cuadrado, a al cuadrado. ¿Cuál de esas a's factorizo? La que tenga menor potencia. Y la menor potencia es a al cuadrado. Rápidamente. Vamos a operar nuevamente. Vamos a dividir cada uno de los términos entre el factor común, que es a cuadrado. Tendríamos a al cubo dividido entre el factor común, que es a cuadrado. En la división, cuando las bases son las mismas, la base se copia y las potencias se restan. Por tanto, esto va a ser igual a a. Y eso es lo que anoto en el paréntesis. Siguiente expresión. Menos 2a cuadrado dividido entre a cuadrado. Menos entre más, menos. Pueden trabajar de esta manera. A cuadrado arriba, a cuadrado abajo, se va. ¿Y qué me queda? Simplemente 2. Y esa expresión viene acá. La última. A cuadrado b dividido entre a cuadrado. A cuadrado arriba, a cuadrado abajo se va. ¿Y qué me queda? Me queda simplemente b. Y esa expresión viene acá. ¿Qué me quedaba al otro lado? Me quedaba a más b menos 2. Estas dos expresiones son similares. Son similares, pero hay que ordenarlas un poquito. Por tanto, en el primer paréntesis voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar a cuadrado y cómo puedo ordenarlas por la asociatividad, por la conmutatividad tendría a más b siempre respetando sus signos, ¿verdad? Más a más b menos 2. Simplemente he ordenado y ya está. Ahora, si nos fijamos, esta expresión es la misma que esta. Es decir, es el factor común. Nuevamente, saco el factor común, a más b menos 2, abro un paréntesis, y si le quito el factor común a esta expresión, ¿qué me queda? Me queda a cuadrado. Hagámoslo aquí.
Al sacar el factor común, para saber qué elementos van en el paréntesis, divido cada uno de los términos, entre el factor común, y después divido este término entre el factor común. Tengo a cuadrado por a más b menos 2 dividido entre el factor común, que es a más b menos 2. Es lo mismo arriba y abajo. Entonces, este elemento con este elemento se cancela y simplemente me queda a cuadrado. Y ese es el elemento que va al paréntesis, a cuadrado. El otro término, que es todo esto, tendría a más b menos 2 dividido entre el factor común, que es también a más b menos 2. Va a ser igual a que arriba tengo a más b menos 2, abajo tengo a más b menos 2. ¿Qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar 1. ¿Por qué? Arriba, fíjense, es como si le dijera, esto es x. Abajo es el mismo x. X entre x, 1. Pues como decir, arriba tengo 2. Y abajo tengo el mismo elemento, 2. 2 entre 2, 1. Y escribo eso justamente en el paréntesis, más 1. Y ya está. Y esta es la expresión factorizada. Para el ejercicio 11 vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a ir al revés. Vamos con la segunda forma del método ASPA. Muy bien. Por así llamarlo. Entonces tenemos menos 6 x a la octava más 7x a la cuarta más 5. Vamos a extraer los factores. Muy bien, los factores, las raíces de estos elementos. Raíz de x a la octava va a ser x a la cuarta y va a ser x a la cuarta. X a la cuarta por x a la cuarta, x a la octava. Trabajemos con los factores de 6. Puede ser 6 por 1, 3 por 2, 2 por 3, etc. 3 y 2. Pero este 6 es negativo. Por tanto, uno de los dos términos tiene que ser negativo. Lo llamaremos negativo a menos 2. Siguiente, los factores de 5 pueden ser 5 y 1. Bueno, 5 y 1. Multiplicamos de manera cruzada y veamos qué es lo que tenemos de resultado. 3x a la cuarta por 1, 3x a la cuarta. Menos por más, menos. Entonces tendríamos menos 10x a la cuarta. Si restamos ambos elementos, tendría menos 10x a la cuarta más 3x a la cuarta, tendría menos 7x a la cuarta. Lo cual está bien, sin embargo, este elemento es positivo, no es negativo. Revisamos entonces lo que hemos hecho y deberíamos cambiar este signo. No debería ser menos 2, no debería ser menos 3. ¿Por qué? Menos 3x a la cuarta por 1, menos 3x a la cuarta. Más por más 10x a la cuarta. 10x a la cuarta menos 3x a la cuarta, eso sí es 7x a la cuarta. Esta expresión positiva es igual a esta. ¿Cómo escribimos entonces la factorización? Tendríamos como resultado el siguiente. Tendríamos menos 3x a la cuarta más 5 multiplicado por 2x a la cuarta más 1. Sería una de las expresiones con la cual podemos trabajar.
La primera forma tiene la siguiente estructura, y esto es opcional. Si les parece adecuado, trabajen con ello, si no, no hay problema, igual sale con el método ASMA. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero, voy a factorizar el signo. Entonces, saco el negativo, ¿y qué me queda? 6x a la octava menos 7x a la cuarta menos 5. Menos por más, menos, menos por menos, más, menos por menos, más. Así que no cambió nada, se mantiene, es la misma estructura, solamente que de otra forma. Ahora, para utilizar los paréntesis, debo trabajar también con raíces. Entonces, ¿qué hago? Abro un paréntesis y coloco 6x, pero no a la octava, sino a la cuarta. Estoy colocando el mismo valor por 6x a la cuarta. Pero como el coeficiente del término de x a la cuarta es diferente de 1, voy a dividir esto entre 6. Esto es opcional. Pueden trabajar con esto o pueden trabajar de esta manera, no hay problema. El primer signo lo copio. El siguiente, menos por menos es más. De manera imaginaria, voy a multiplicar 6 por 5. 6 por 5 me da 30. Lo voy a tener ahí. Debo encontrar dos números que multiplicados me den 30 y como los signos son distintos, restados tienen que darme 7. Nuevamente, debo buscar dos números que multiplicados me den 30 y como los signos son diferentes, restados tienen que darme 7 o menos 7. ¿Cuáles son esos términos? Serían 10 y sería 3. 10 por 3, 30. 10 menos 3, 7. Perfecto. Pero ¿qué puedo hacer? Ya está casi factorizado. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer lo siguiente. No olvido este negativo. Aquí tengo 6 y tengo 10. Ambos elementos son pares. O puedo factorizar un 2 ahí. Entonces factorizo el 2. ¿Qué me queda? 6 entre 2 a 3x a la cuarta. Menos 10 entre 2, 5. En el otro lado, puedo factorizar también terceras. Fíjense, acá está 6, acá está 3. Puedo factorizar un 3. Terceras. 6 entre 3 a 2, x a la cuarta, más entre más, 3 entre 3 a 1. Y todo eso sigue dividiéndose entre 6. Vean algo interesante. Todo es multiplicación. Lo puedo escribir como menos. 2 por 3, eso es 6. Multiplicado por 3x a la cuarta menos 5, multiplicado por 2x a la cuarta más 1. Todo eso dividido entre 6. Arriba tengo 6, abajo tengo 6, se van. ¿Y qué me queda? Me queda menos, paréntesis, 3x a la cuarta menos 5 por 2x a la cuarta más 1. Esta expresión es similar a esta, es similar. Para que sea igual, simplemente podría añadir este negativo a uno de los dos paréntesis, no a ambos, porque puede afectar a uno, no a los dos. Tendría menos por más, menos ¿qué? Menos 3x a la cuarta, menos por menos, más ¿qué? Más 5. Todo eso multiplicado por 2x a la cuarta más 1.
y en cualquier caso tenemos el mismo resultado. Para este ejercicio vamos a expresar este ejercicio de la siguiente manera. 343 se puede escribir como 7 elevado al cubo. Se puede escribir como 7 elevado al cubo. X al cubo también. Más 512 se puede escribir como 8 elevado al cubo. Y como y está a la sexta, también puedo escribir de la siguiente manera, como y al cuadrado y todo eso elevado al cubo. ¿Qué es lo que hice ahí? Operaciones auxiliares. ¿Qué es lo que hice? ¿O qué es lo que voy a hacer, mejor dicho? Lo propio. A elevado a la n por b elevado a la n, podemos sacar esa potencia y escribir como a por b elevado a la n. Y aquí lo que hicimos ha sido potencia de una potencia. A elevado a la m, todo eso elevado a n, multiplicación de potencias. Entonces, tengo lo siguiente. 7x, todo eso elevado al cubo, más 8 por y al cuadrado y todo eso elevado al cubo. ¿Para qué he hecho esto? Para utilizar lo siguiente. Un producto notable que se llama suma de cubos. ¿En qué consiste la suma de cubos? Si yo tengo dos elementos que están elevados al cubo y se relacionan con una suma a al cubo más b al cubo, este es un producto notable. ¿Cómo se puede escribir esto? De la siguiente manera. A más b, los elementos elevados a la unidad, a cuadrado menos ab más b cuadrado. Esta es la regla para una suma de cubos. Perfecto, entonces aplico esa regla acá. ¿Qué tendría? ¿Qué sería A? A sería toda esta primera expresión, 7x. ¿Qué sería B? Toda esta expresión, y al cuadrado. Entonces tengo lo siguiente. Tendría A más B sería 7x más B tal cual 8y al cuadrado. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos a cuadrado, pero ¿qué es A? A es 7x, todo eso debe estar elevado al cuadrado, menos A, que sería 7x, multiplicado por B, que sería 8y al cuadrado, más B al cuadrado. ¿Pero qué es B? B es 8y elevado al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. Aquí simplemente debo hacer operaciones. Tengo 7x más 8y al cuadrado por 7 al cuadrado, eso es 49. X al cuadrado, x al cuadrado. Menos por menos da más, menos por más da menos, menos por más es menos, menos por más es menos. 7 por 8, 56, x, y cuadrado. Más 8 al cuadrado, 8 por 8, 64. Y cuadrado al cuadrado, y a la cuarta. Y esa es la expresión factorizada. Ya no está como una suma, ahora está como una multiplicación.